Imagina que hoy te despiertas y todo funciona distinto. El transporte cambió de horario. Tu escuela ya no ofrece las mismas materias. Y las noticias anuncian una nueva ley que modifica tu trabajo, tus derechos o lo que puedes decir en público. ¿Qué pasó? La respuesta está en la política. Bienvenida, bienvenido. Estás a punto de iniciar un viaje de comprensión, de mirada crítica y de acción. Este es el primer audiolibro del programa CEBLAB, una iniciativa de All Countries Together, creada para ayudarte a entender el mundo desde su raíz. Pero espera, no hablamos solo de partidos, elecciones o discursos aburridos. Hablamos de algo mucho más profundo. Hablamos de cómo se organiza el poder, de quién decide, qué decide y por qué eso importa en tu vida. Bienvenida. Bienvenido. Estás a punto de iniciar un viaje de comprensión, de mirada crítica y de acción. Este es el primer audiolibro del programa CEBLAB, una iniciativa de All Countries Together, creada para ayudarte a entender el mundo desde su raíz. Aquí no necesitas saber de antemano, solo necesitas una pregunta. ¿Por qué el mundo funciona como funciona? ¿Y cómo podría funcionar de otra forma? A lo largo de este episodio, vamos a explorar juntos conceptos clave. ¿Qué es la política? ¿Cómo funcionan los gobiernos? ¿Qué ideas han moldeado las sociedades? ¿Y cómo todo eso se conecta con tu día a día? Porque sí, la política está en todo. Está en la forma en que se reparte el agua, en quién define qué puedes estudiar, en cómo se cuida el planeta y en por qué algunas voces se escuchan más fuerte que otras. Y lo mejor es que no estás aquí solo para escuchar, estás aquí para comenzar a ver, a entender y quizá, un día, actuar. Este es el primer módulo para inexpertos, pero nadie es demasiado inexperto cuando tiene curiosidad, y nadie es demasiado joven ni demasiado común para ser parte del cambio. Así que si alguna vez sentiste que la política no era para ti, o que era aburrida, lejana, imposible, este audiolibro es para ti. Te invito a abrir la mente, a soltar prejuicios, a escuchar con atención. Porque comprender la política no es entender a los políticos, es entender cómo se construye el mundo en el que vives. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Entonces respira profundo y vamos a empezar. Bloque 1. ¿Por qué existe la política? La política no nació con los parlamentos, ni con los partidos, ni siquiera con las campañas electorales. La política nació con la necesidad humana de convivir. Desde que los primeros grupos humanos decidieron vivir juntos, surgieron preguntas inevitables. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién reparte los recursos? ¿Quién impone las reglas? ¿Y qué pasa si alguien no está de acuerdo? Porque convivir no es tan simple. Organizarse es indispensable. Y es ahí donde empieza todo. La política es, en esencia, el arte de organizar el poder para la convivencia. Es el puente entre la libertad y el control, la herramienta que usamos, como sociedad, para evitar el caos y al mismo tiempo, para intentar vivir con justicia. Bloque 2. ¿Qué es un sistema político? Piénsalo así. El sistema político es como el tablero de juego. Es ese conjunto de reglas, normas e instituciones que nos dice quién puede gobernar, cómo se eligen las autoridades, qué derechos tiene cada persona y cómo se resuelven los conflictos. Un sistema político es mucho más que un presidente o una constitución. Es el conjunto completo, desde la forma en que votamos hasta la manera en que protestamos. Es lo que define las reglas del juego entre poder y ciudadanía. Y aunque no lo veas, ese sistema está presente en cada cosa que haces, cuando pagas impuestos, cuando te manifiestas, cuando eliges no hacer nada o cuando eliges actuar. Para entender cómo pensamos hoy la política, hay tres nombres que no podemos pasar por alto: Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Tres hombres, tres siglos distintos, tres miradas opuestas sobre cómo debería organizarse una sociedad. Thomas Hobbes nació en Inglaterra, en el siglo XVII. Vivió tiempos de guerra civil, caos, incertidumbre, y eso marcó su visión del ser humano. Para Hobbes, en su estado natural, el hombre no era ni bueno ni malo. Era simplemente un ser impulsado por el miedo, el deseo y la supervivencia.
y sin una autoridad fuerte que pusiera orden, el ser humano se destruiría a sí mismo. Por eso propuso la figura del Leviatán, un estado casi absoluto, un poder central fuerte, capaz de garantizar paz y seguridad. Según Hobbes, las personas debían renunciar a parte de su libertad para no vivir en guerra constante. Un siglo después, aparece John Locke, también inglés, pero en un contexto muy distinto, con avances científicos, mayor libertad económica y nuevos aires filosóficos. Locke no veía al ser humano como una amenaza para sí mismo, lo veía como un ser racional y cooperativo, capaz de vivir en sociedad. Para él, el Estado no debía dominar, sino proteger derechos fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad. Y si un gobierno fallaba en esa misión, el pueblo tenía todo el derecho de cambiarlo o incluso derribarlo. Locke es considerado uno de los padres del liberalismo moderno, y su pensamiento inspiró revoluciones como la de Estados Unidos o Francia. Y luego llegó Jean-Jacques Rousseau, en el siglo XVIII, desde Ginebra. Un espíritu radical, sensible y profundamente crítico del orden establecido. Rousseau fue más allá. Cuestionó no solo el abuso del poder, sino la propia forma en que se construía la autoridad. Para él, el poder legítimo no debía venir de unos pocos, sino del pueblo entero. Habló de la voluntad general, una especie de inteligencia colectiva, una voz común que expresa el bien común, y propuso una idea revolucionaria: toda ley es válida solo si nace del acuerdo de todos. 3 pensadores, 3 formas de entender el contrato social, 3 raíces que alimentan los árboles del pensamiento político contemporáneo. Hobbes nos alerta sobre el caos sin orden. Locke nos recuerda que el poder debe proteger, no dominar. Y Rousseau nos inspira a pensar la democracia como construcción colectiva. Si hoy hablamos de derechos, libertades, consensos, ciudadanía, instituciones, es porque estas ideas, aún siglos después, siguen latiendo. Bloque 4. Tipos de gobierno. Ahora que tenemos claro qué es el poder y cómo se justifica, la siguiente pregunta es inevitable: ¿cómo se organiza ese poder? Las formas de gobierno pueden variar, pero hay 2 grandes modelos que han marcado la historia: la democracia y la autocracia. En la democracia, el poder reside en el pueblo. Las personas eligen a sus representantes, opinan, se organizan, protestan. La diversidad de voces no solo es permitida, es esencial. Pero no todo el mundo vive en democracia. En las autocracias, el poder se concentra en uno solo o en un pequeño grupo. No hay espacio para el disenso. La crítica se castiga, las decisiones se imponen y la participación se restringe. También existen formas intermedias o híbridas, como la monarquía electiva, donde el líder no hereda el poder por nacimiento, sino que es elegido por una élite específica, como nobles o clérigos. Cada forma de gobierno define cómo se distribuye la autoridad y qué lugar tiene la ciudadanía en esa estructura. Bloque 5. Ideologías políticas. ¿Cómo vemos el mundo? Detrás de cada decisión política, detrás de cada ley, cada discurso, cada conflicto, hay una idea, una visión de cómo debería funcionar la sociedad. Y esas visiones no son todas iguales. A eso le llamamos ideologías políticas, y entenderlas es como ponerte distintos lentes para ver el mundo. Cada uno te muestra un enfoque diferente sobre el poder, la justicia, el Estado, y sobre ti mismo como ciudadana o ciudadano. Empecemos con el liberalismo. El liberalismo defiende la libertad individual, la propiedad privada, y cree que el mercado debe operar con la menor intervención posible del Estado. Para los liberales, la clave está en que cada persona tenga espacio para crecer y decidir por sí misma. La libertad individual por encima del Estado. Luego, está el conservadurismo. Esta ideología valora la tradición, la familia, y cree en el orden como base para una sociedad estable. Desconfía de los cambios bruscos y propone evolucionar lentamente, cuidando lo que ya funciona. La tradición guía el futuro. El neoliberalismo, por su parte, va aún más allá que el liberalismo clásico. Propone un Estado mínimo, la privatización de servicios y una fuerte confianza en que la competencia genera progreso. Sin embargo, muchos lo critican por aumentar la desigualdad y debilitar la red de protección social. El socialismo y el comunismo plantean otro camino. Ambos buscan reducir la desigualdad, pero el comunismo lo lleva al extremo. Propone eliminar la propiedad privada
y que los recursos pertenezcan a todos, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. El fascismo, en cambio, representa una forma autoritaria, nacionalista y opresiva de poder. Rechaza la democracia, concentra el poder y suprime las libertades. Suele usar símbolos, líderes fuertes y discursos de odio para imponerse. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Y luego está el anarquismo, que no es caos, como a veces se cree, sino una propuesta radical de organización sin jerarquías, sin dominación y sin Estado. Cree en la autogestión, en la cooperación y en la libertad plena. Sin gobierno, sin imposición. No necesitas estar de acuerdo con todas estas ideas, pero sí necesitas entenderlas, porque están presentes en cada decisión que afecta tu vida. Y si no las conoces, otros decidirán por ti. Bloque 6. Un mundo interconectado. Vivimos en un mundo en el que nada está aislado. Lo que ocurre en un país puede generar impacto en muchos otros. Por eso existen las relaciones internacionales, el campo que estudia cómo interactúan los países entre sí. Negociaciones, acuerdos comerciales, conflictos, alianzas estratégicas, diplomacia. La diplomacia es el arte de resolver las diferencias sin violencia. Organismos como la ONU trabajan para promover la cooperación ante desafíos comunes como la pobreza, el cambio climático o las pandemias. La cooperación es la moneda del futuro. Pero a veces la diplomacia falla y aparecen los conflictos, las guerras, ya sea por territorios, recursos o diferencias culturales. La violencia siempre cobra un alto precio. Por eso entender la política también es aprender a construir la paz. La paz no es una utopía, es una necesidad global. Nada cambia hasta que alguien actúa. El cambio político puede tomar muchas formas. A veces es gradual, como una reforma que mejora poco a poco lo que ya existe. Y otras veces es radical, como una revolución que derriba todo para empezar de nuevo. Las reformas y las revoluciones son formas distintas, pero tienen algo en común. Nacen de una inconformidad, de una necesidad de transformar la realidad. Y en el centro de ese cambio están los movimientos sociales. Son agrupaciones de personas que se unen para exigir justicia, derechos o nuevas formas de organización. Desde los movimientos por los derechos civiles hasta el feminismo o la defensa del medio ambiente. Todos nacieron de una idea simple. Esto no puede seguir así. Y esa idea fue compartida, organizada y llevada a la acción. Entonces, ¿qué desafíos enfrenta hoy la política? La política de hoy enfrenta desafíos enormes. El mundo se transforma rápido y los sistemas políticos muchas veces no se adaptan con la misma velocidad. ¿Qué desafíos enfrentamos hoy? La crisis climática, la desigualdad creciente, las migraciones forzadas, la desinformación, la defensa de los derechos humanos. Estos retos no son pequeños y no se resuelven solos, pero cada uno de ellos abre una puerta, una oportunidad de construir algo diferente. La democracia no se limita al voto, se vive en lo cotidiano, en exigir rendición de cuentas, en dialogar, en unirte a causas locales o globales, en defender tus derechos y los de quienes te rodean, porque tu voz importa y porque cada decisión política, de una forma u otra, ya está afectando tu vida. Bloque 9. Tu rol como ciudadana, como ciudadano. Y ahora, la pregunta clave. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer tú? Puede sonar lejano, puede parecer que nada cambia, pero sí cambia. Cada vez que te informas, cada vez que participas, cada vez que te organizas con otras personas. Muy bien, respira profundo. Hemos recorrido un camino amplio y poderoso, y ahora es momento de recordar lo esencial. Resumen, ¿qué aprendiste hoy? Primero, comprendiste que la política no es solo para políticos, es parte de tu vida diaria. Está en lo que comes, en lo que estudias, en cómo respiras y trabajas. Segundo, descubriste que es un sistema político y cómo define las reglas del juego en cualquier sociedad. ¿Quién manda? ¿Cómo se elige? ¿Cómo se decide? Tercero, conociste pensadores fundamentales como Hobbes, Locke y Rousseau y entendiste cómo sus ideas siguen vivas en el mundo actual. Cuarto, exploraste los distintos tipos de gobierno,
democracias, autocracias, monarquías, y cómo se diferencian por la forma en que distribuyen el poder. Quinto, conociste las ideologías políticas más influyentes: liberalismo, conservadurismo, neoliberalismo, socialismo, comunismo, fascismo y anarquismo, cada una con una mirada distinta sobre la libertad, el orden y la igualdad. Sexto, analizaste cómo se relacionan los países entre sí a través de la diplomacia, la cooperación o, a veces, el conflicto. Séptimo, descubriste que el cambio político puede ser gradual o radical y que los movimientos sociales son una fuerza viva de transformación. Octavo, reflexionaste sobre los grandes desafíos actuales: el clima, la desigualdad, la migración, la desinformación, los derechos humanos. Y por último, reconociste algo fundamental: tú también formas parte de esto. ¿Y ahora qué? La política no es una torre lejana que solo miras desde abajo. La política es una construcción colectiva, y esa construcción necesita de tu voz, tus ideas, tus preguntas. No importa tu edad, tu nivel de estudios, ni si te sientes preparado o no. Si estás escuchando esto, ya diste el primer paso, ya comenzaste a mirar el mundo de otro modo, y eso, créeme, ya es un acto político. Porque toda transformación comienza con una pregunta: ¿qué me duele de mi realidad? ¿Qué sueño cambiar? ¿Qué puedo hacer hoy? Si este audiolibro despertó algo en ti, no lo dejes ir. Sigue aprendiendo, sigue preguntando, sigue compartiendo. Te invitamos a continuar con los módulos de SEBLab, a explorar los niveles básico, intermedio y avanzado, a usar herramientas, juegos, fuentes confiables. Consulta, participa, educa a otros, porque la democracia se fortalece cuando tú te fortaleces. No esperes el cambio, sé el cambio que tu comunidad necesita. Tu voz importa. Úsala bien. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo módulo de SEBLab.